Vamos a escuchar la palabra de Dios. Bonito canto y me gusta mucho ese canto, pero pues no me lo sé. Mire que ahorita que escuchaba testimonios y lo que decían, pues va con. Así que, ¿preparados? Amén. Abra ahí su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer ahí del verso 1 al verso 3. ¿Lo tenemos? Lo leemos todos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén, toma su lugar. Le dije que leyéramos ahí del verso 1, pero nos vamos a enfocar en el verso 3. Así que la apostasía, mi hermano, es de lo que... Fíjese que yo le daba muchas vueltas a este texto, no quería, pero como todos, ¿verdad? No quería. Pero mire que gracias a Dios, con cada testimonio, cada canto, pues Dios me lo confirmó. Así que es algo de lo que se nos ha hablado muchas veces se nos ha hablado, pero es necesario, mi hermano, que Dios nos recuerde una vez más que estamos en los últimos tiempos. Es necesario que Dios nos esté... Mire que cuando una persona está en peligro, o que sabemos usted y yo que está en peligro, por ejemplo, los niños chiquitos, que es lo más común, ¿verdad que a cada rato les decimos, no hagas esto porque te vas a caer? O no agarres esto porque te vas a quemar. Y nada más les estamos diciendo, amén, porque les estamos advirtiendo de que si lo hacen, algo malo les va a pasar. Entonces, así es nuestro Dios. A veces decimos otra vez, pero si Dios nos lo está advirtiendo es porque nuestro tiempo, el tiempo de la iglesia de Cristo, ya está acortándose y ya es tiempo, ya se acerca el día, mi hermano, de que Cristo venga por su iglesia. Entonces, ¿qué nos está diciendo hoy? Prepárense porque si están descuidados, pues corremos el peligro de quedarnos. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, mi hermano. Ahí el verso 3, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí en otra versión dice, no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado que será destruido. Y sabemos quién es ese hombre malvado, amén, que es el anticristo y que ya está preparándose, mi hermano. Ya está nada más para que digan sal. Ese hombre ya está ahí. Entonces, ¿cuántos lo quieren ver? Yo pensé que se iban a caer, no, están en la jugada, mi hermano. Entonces, no esperemos, mi hermano, a ver ese hombre, porque dice, antes que suceda eso, Cristo va a venir. Entonces, fíjese que ahí en la palabra de Dios, ahí en donde leímos, el apóstol Pablo, mi hermano, fíjese que ahora anda el apóstol Pablo hablándonos con sus ejemplos. Entonces, fíjese que está hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y casi en todas sus cartas que él dejó escritas, habla sobre el peligro que corre la iglesia de Cristo, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se está enfocando en esto, está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que en la época en que Pablo, el apóstol Pablo, escribió esta epístola, parecía, mi hermano, muy inminente, la venida de nuestro Señor. Y muchos, mi hermano, muchos estaban vendiendo sus posesiones, saliéndose de sus trabajos, preparándose, porque se decía que Cristo ya venía.
Muchos empezaron a deshacerse de todo lo que ellos tenían, a despojarse, para prepararse, porque el día de nuestro Señor Jesucristo ya se estaba acercando. Y el mismo apóstol Pablo, mi hermano, lo había anunciado en la primera epístola a esta misma iglesia. Pero aquí, al ver al apóstol Pablo, las medidas que los hermanos estaban tomando, él les hace una advertencia, mi hermano. Y les hace esta advertencia que acabamos de leer aquí, que les dice que nadie los engañe. Les dice, no permitan que nadie los engañe. Dice, este día no llegará hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él y haya aparecido el hombre malvado. Pero hace esta advertencia, mi hermano, y es lo que nuestro Dios nos está advirtiendo el día de hoy. Iglesia, que nadie los engañe. Porque si algo está pasando, mi hermano, es eso, que muchos hijos de Dios están siendo engañados. Y ahorita vamos a leer a un versículo donde dice, los engañan con falsas filosofías, con cosas que usan la misma Biblia, mi hermano, pero que son sutiles para engañar a la gente. Entonces aquí el apóstol Pablo les está haciendo esta advertencia donde dice, hermanos, que nadie nos engañe. ¿Qué vendrá antes de que el Señor regrese? Dice ahí donde leímos la apostasía. Antes de que nuestro Señor Jesucristo regrese, viene la apostasía. ¿La estamos viviendo? La estamos viviendo, mi hermano. Ya estamos viviendo esa apostasía. Entonces, ¿qué es apostasía? Todo aquel que niega la fe de Cristo. Todo aquel que niega creer en el Señor Jesucristo. Fíjese bien, mi hermano, que aún personas que creyeron hoy en día están negando a aquel Señor Jesucristo que les rescató un día. Entonces, y luego también dice ahí más o menos, ahí en el mismo tiempo donde el apóstol Pablo estaba hablando, dice muy cerca del tiempo de la apostasía y como culminación de la apostasía hace una pregunta. ¿Qué más se va a manifestar? Allí el verso 3 dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese hombre de pecado y ese hijo de perdición es el anticristo que ya está listo para salir. Entonces, todo lo que está pasando, eso de la pandemia y eso del agua y en otros países la hambruna y plagas que está habiendo, es para lo mismo, para que la gente empiece a clamar y a pedir ayuda. Y entonces salir aquel hombre inicuo y decir, yo les puedo dar la paz que tanto han deseado en este tiempo. Amén. Está la gente, mi hermano, gritando. Sí, ahorita son pequeñas manifestaciones y se les da lo que necesitan, pero no hay gente satisfecha. Entonces va a llegar el día en el que la gente ya no va a aguantar más. Y dice, y va a entrar ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Entonces, más abajo, ahí en el versículo 8 y 9, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, ¿qué? El amor de la verdad para ser salvos. Así que siéntase privilegiado, porque ha recibido el amor de la verdad. Pero el apóstol Pablo dice, muy bien, ya lo recibiste. Ya aceptaste el amor de Cristo. Ahora te digo, no dejes que te engañen. No dejemos, mi hermano, que nos engañe. Por tanto, no nos extraña, mi hermano, que estemos comenzando a ver hoy en día la apostasía. ¿Por qué, mi hermano? Porque fíjese que ella es la antesala del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se nos ha estado diciendo Cristo viene? Porque estamos viviendo este tiempo de apostasía. En este ambiente que tenemos aquí, ahorita, en este ambiente bonito,
precioso donde estamos todos escuchando la palabra de Dios, se nos pudiera hacer extraño, que sabemos que Cristo está en este lugar, juntamente con nosotros. Entonces parece un tema extraño, pero mi hermano, si miramos el mundo, si miramos la iglesia de Cristo, podemos decir, estamos en tiempos de apostasía. Ahorita les voy a decir un poquito más qué está pasando, mi hermano. Y yo creo que está de más que se lo diga, pero hacerles ver lo que está pasando con la iglesia de Cristo. Fíjese que está comenzando a vivir días de apostasía. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Se nos muestra en qué va a consistir esto. Ay, no anoté el versículo. Dice ahí el verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, de lo bueno, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dicen? Evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Fíjese bien, se nos muestra en qué va a consistir o en qué está consistiendo esta apostasía. Dice de los postreros días. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, mi hermano, porque fíjese, la palabra peligro se traduce también como trabajados. Y aquí es donde viene lo bueno, mi hermano. ¿Por qué? Fíjese que siempre hay que buscar así los significados para entender qué Dios nos quiere decir. Peligros se traduce también trabajados. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Tiempos trabajados donde hay que esforzarse. Tiempos cansados. Estoy hablando de lo que se está viviendo. Tiempos trabajados donde hay que esforzarse. Tiempos cansados. Los postreros tiempos para nosotros como hijos de Dios, dicen, serán tiempos de agotamiento. Los estamos viviendo. Tiempos cansados. Tiempos donde me estoy esforzando. Porque los tiempos son peligrosos. Tiempos donde me estoy agotando. A veces, mi hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces digo, ya, Señor, siento que ya no tengo fuerzas, pero en ese momento viene el Espíritu Santo y dice, levántate, todavía hay. Entonces, en que parece que hay un gran peso sobre el corazón, que ¿qué hace, mi hermano? ¿Qué es lo que nos impide caminar con agileza, con persistencia? Un corazón cansado. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo? Se están cansando muchos, mi hermano, y muchos lamentablemente se están quedando en el camino. Tiempos trabajados. ¿Por qué? Porque nos cuesta mantener la fe. Por eso en la palabra de Dios dice, permanece en la fe. Permanece. ¿Qué es permanecer, mi hermano? No es nada más de quedarme así. Es de que tengo que estar luchando por estar permaneciendo en ello. Tengo que permanecer. ¿Por qué? Tiempos trabajados. Porque el gozo de la salvación, mi hermano, pareciera que rápidamente se está perdiendo. Aquel gozo que sentí cuando Cristo me rescató, cuando vine a los pies de Cristo, se está perdiendo ese gozo. Tiempos cansados, mi hermano. ¿Por qué? Porque nos está costando, nos está costando caminar en santidad.
Hay tanta distracción del mundo que mucho pueblo de Dios está volteando y se está distrayendo, como aquella mujer de Lot que le dijeron no mires hacia atrás, y miró hacia atrás. ¿Y qué pasó? Se convirtió en estatua. Y muchos, mi hermano, lamentablemente están mirando hacia atrás. Entonces, tiempos donde nos está costando caminar en santidad, tiempos donde el ambiente está siendo corrompido, mi hermano. Está entrando tanta cosa mala en las iglesias y que si no estamos alerta, mi hermano, se empiezan a contaminar todos. Tiempos cansados, ¿por qué? Porque el pecado ha sobreabundado en gran manera. Ahora no puede haber un programa sano, porque en toda la mayoría de los programas hay homosexuales o lesbianas, o niños, mi hermano, niño con niño y niña con niña, queriendo en los programas de niños. Los niños, mis hijos veían un programa de los dinosaurios estos, que son dinosaurios, mi hermano, pero resulta que dos muchachitas se enamoraron y salen abrazadas y dándose un beso. ¿Qué va esa escena en programas de niños? Queriéndole meter a los niños que es normal. Y les dije, ya no ven eso. Les bloqueé eso. Alertas, mi hermano. Alertas porque el pecado está sobreabundando. Y ahora con esto de las redes sociales, hay que tener mucho cuidado. Todos los programas nos decían, ¿verdad? Antes pues era la televisión y los canales pues normales, pero ahora son muchas aplicaciones, son muchas cosas que pagas y ves, muchas películas. Entonces, estar alertas en todo lo que se está metiendo ahí en nuestros niños. Así que tiempos peligrosos, tiempos que están costando, mi hermano. Cansados, donde la sana doctrina está sufriendo, mi hermano. Donde es muy poca la gente que está predicando la verdad. Y ahorita vamos a llegar a un texto bien interesante y bien bonito que me gustó. Ahí en el versículo 2 se comienza a explicar por qué serán tiempos trabajados o tiempos peligrosos, como lo dice ahí. ¿Qué dice ahí en el versículo 2 de 2 de Timoteo 3? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hasta ahí quedes, porque le sigue. Ahí en el verso 2, mi hermano, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos, mi hermano. ¿Se ha encontrado usted por casualidad con alguna persona de estas que se aman tanto, mi hermano? Tanto, tanto. Ellos, mi hermano, son idólatras de sí mismos. Ellos son sus Dios y no hay nadie más. Y el principal, mi hermano, se dice en nuestras palabras, fetiche, en su idolatría son ellos mismos. Entonces, ellos tienen un altar, mi hermano, en su corazón, donde se inclinan ante su propia figura. ¿Qué es esto, mi hermano? En sí son personas, como lo dices ahí, amadores de sí mismos. No hay nadie más que ellos. Ellos son su prioridad. Después dice ávaros, que en otra versión dice habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Dice en otra versión, ávaros, gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. En vez de ávaros, dice ahí, ¿verdad? Ávaros vanagloriosos. ¿Cuántos conocen una persona ávara, mi hermano? Que no se están, mi hermano. Yo platicaba con mi esposo y le decía de una persona que es así. Y le digo, y no se le ve feliz. Porque todo el tiempo es su trabajo por querer estar obteniendo y obteniendo y obteniendo. Y no se le ve feliz. No hay una paz en su interior de tanto que tiene que cuidar, mi hermano. Hombres amadores del dinero. Porque dice
Puede que tengan mucho dinero, pero no se conforman con lo que tienen, mi hermano. Y estamos hablando, mi hermano, personas de aquí, del cuerpo de Cristo, no de aquí de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que están teniendo estas cosas, mi hermano. No tienen paz, no tienen un descanso. Y en cada persona, mi hermano, ellos buscan, fíjese bien, y me tocó una persona que es así, que buscan bancos, mi hermano, que generen más interés, como que les den más interés para que su dinero crezca. Ellos siempre buscan, mi hermano, estar haciendo negocio con todo. Con todo. Me sorprendió tanto ahora con lo del agua, mi hermano, que estaban vendiendo los garrafones de 20 litros, solos, en 200 pesos, mi hermano. Dije, ni con agua cuestan eso. Cuestan 90, 95. 90 pesos en oferta. 120 por ahí. 200 pesos sin agua. Ah, y decía, y sin tapa. O sea, aparte había que comprar la tapa. ¿Usted cree? Gente que busca negocio con todo, mi hermano. De veras que hasta risa me dije, le quería escribir ahí, pero dije, no, señor, amárrame las manos. Buscan hacer negocios con todo. Amadores de sí mismos y del dinero. Y tienen al dinero, y siempre se ha predicado aquí, ¿verdad? Donde dice su palabra, el dinero es raíz de todos los males. Gente que tiene el dinero como un ídolo, mi amor. Que el día que le falte o que tengan a más 20 pesos en su cartera, se están muriendo porque no pueden estar sin dinero en su cartera. Entonces, más adelante dice vanagloriosos. ¿Qué es esto? Que buscan el aplauso del hombre. El aplauso del hombre. Que buscan aparecer ante los demás. Ellos no aceptan sufrir nada, mi hermano. Esta gente no acepta sufrir nada, les gusta el placer, les gusta gozar de los deleites del pecado. Y estos son los hombres, mi hermano, que dice su palabra, hombres de los postreros días, de estos que estamos viviendo. Los vanagloriosos, que es como los soberbios. Entonces, más adelante dice, abajito dice, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Si nosotros, mi hermano, tuviéramos que hacer un resumen en qué se parecen todos estos hombres que se describen aquí, podríamos decir que son personas intelectuales, que son personas desarrolladas, que son personas fuertes intelectualmente, inteligentes. Y estos hombres, mi hermano, consideran que la fe es vana, que no se necesita. Ellos creen que un hombre se basta a sí mismo y que no necesitan de Dios. Fíjese, mi hermano, y de veras, mismos del cuerpo de Cristo hay, porque me tocó conocer una persona que es cristiano, pero todo lo basaba a la ciencia. Todo, y le comprobamos con palabras, y él decía, sí, pero es que la ciencia dice que no sé qué, y aunque no lo supiera, él le explicaba con sus palabras, porque la fe no se necesita. Ellos dicen, creer en Dios no es indispensable, pero están dentro de la iglesia. Ese es el peligro. Por eso Pablo dice, no dejen que los engañen, porque han entrado encubiertamente. Dice, con apariencia de piedad, pero no lo son. Así que ellos han llenado, mi hermano, colegios y universidades con su gran inteligencia. Y hablando, mi hermano, de los jóvenes de hoy en día y sobre estas cosas que están pasando, nuestros jóvenes están siendo víctimas de ello. Están siendo víctimas de su incredulidad, están siendo víctimas de la altivez, están siendo víctimas de la soberbia, de la vanagloria, hasta del mismo ateísmo.
porque en las escuelas se mete el ateísmo. A mí me tocó cuando estaba en la secundaria. Vi un maestro ateo que decía, pues Dios no existe, que no sé qué. Y una vez nos peleamos mi hermano y yo con él. Ya nos andaban expulsando. Pero hay maestros que están metiendo estos a las escuelas, por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros jóvenes, menos inculcarles la palabra de Dios, donde están siendo conducidos por, como decía al principio, filosofías extrañas, que su misma palabra dice, huecas sutilezas. Y a esto, mi hermano, a todo esto que estamos viviendo se le llama la nueva era del humanismo. La nueva era, o sea, el humanismo nuevo. Y se dice en las calles, mi hermano. Le digo porque andando en tiendas he escuchado gente decir, es que es la nueva normalidad que estamos viviendo. Normalidad, donde todo es normal. Tantas extrañas y huecas sutilezas, mi hermano, que se han levantado en este postrer tiempo que su palabra lo está diciendo. Este es el postrer tiempo. ¿Donde qué? Donde la apostasía ya está rebosando, ya está llegando a los límites de nuestro Dios. Son impíos, mi hermano. Estos hombres se burlan de los que creen en Cristo. Y creo que muchos nos hemos topado con gente así, que se burlan, que tienen como teoría, ellos tienen teorías para explicar todas las cosas. Decía ahorita, aunque la ciencia no lo diga, pero ellos sacan una teoría donde explicar que la Tierra es plana. Común decir que la Tierra es plana. Y la palabra explica donde nos da a entender otra cosa, pero ellos dicen, no, es que ahí empiezan, ahí, ¿verdad? Entonces, vanamente, mi hermano, la llamada ciencia, que ha vuelto al hombre engreído, que ha vuelto al hombre como si sus principios fueran irrefutables, como si no hubiera nada más. Y ellos son amadores, adoradores de la ciencia. La ciencia lo es todo. Entonces, son los intelectuales desarrollados. Pero en los ambientes cristianos, mi hermano, en los ambientes como iglesia de Cristo, también están estos que ahorita les decía. Hombres llenos de doctrinas, y su palabra lo dice, llenos de doctrinas, los que llenan la mente con teorías, mi hermano, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de, los que tratan con una mente finita, de entender a un Dios infinito, y empiezan a preguntar cosas que no nos interesa estar preguntando, que solamente Dios sabe y que dice un día lo vas a entender. Ahorita preocúpate en vivir en santidad, en obedecer mi palabra. Pero estos hombres, mi hermano, se empiezan a hacer todas estas preguntas y escriben libros gruesotes donde empiezan a hacer todas sus teorías con diversas doctrinas. Y han entrado, mi hermano, en la iglesia de Cristo. Ellos conocen muchas cosas acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Así que, ¿qué nos dice la Biblia? Denúncialo, denúncialo. La apostasía que viene ya está, no está llegando. Aquí puse ya está llegando, pero ya está, mi hermano. Ya está, estamos viéndonos rodeados de ella. Fíjese que se nos ha estado hablando, ¿verdad? No dejen de escuchar la palabra de Dios, no dejen de buscar de Dios, no dejen de tener comunión con Dios, sigan buscando en su palabra, sigan reuniéndose todos juntos aquí, su palabra lo dice, es un mandamiento, y el Señor nos ha estado recordando una y otra vez, mi hermano, vengo pronto por mi iglesia. Y como decían ahorita en un testimonio, pero a veces se nos resbala, mi hermano. Caemos en el engaño del enemigo en que no pasa nada. Hoy Cristo no va a venir. ¿Y qué tal si sí, mi hermano? ¿Qué tal si sí? Estamos en tiempos de apostasía, donde mucho pueblo que era
lo voy a decir así porque no lo son, que eran hijos de Dios, están apostatando de la fe, creyendo huecas sutilezas, filosofías extrañas. Entonces, ahí en segunda de Pedro 2:3 dice, esos falsos maestros desearán, se lo voy a leer ahí en su Biblia, dice, y por avaricia, de nuevo la avaricia, vuelve a decir ahí, harán mercadería de vosotros. En otra versión dice, esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando mentiras, pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Fíjese bien. ¿Alguna vez usted ha conocido a una persona así? Fíjese que hombres, dice ahí que por avaricia harán mercadería de los cristianos. ¿Qué es esto, mi hermano? Los cristianos, nosotros como hijos de Dios, podemos comprar muchos libros, podemos comprar cassettes o, bueno, CDs de música, podemos necesitar viajar o hacer, dice, empresas cristianas, entre comillas, de transporte, lo supongamos, ¿verdad? Hay librerías que hacen negocio, mi hermano, con esto. Yo recuerdo mucho, hace mucho tiempo, entré a una librería que era librería cristiana. Y en un rinconcito pues tenían cosas que no eran de cristianos. Después, por error, entramos a una que no era cristiana, no leímos ahí, pues decía Shalom, dije, no, pues es cristiana, pero era católica, pero tenían cosas para cristianos, mi hermano. ¿A dónde voy? Mercadería, dice ahí, tráfico de comercio. Sobre los tales, dice su palabra, ahí en el verso 3, ya de largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Qué más? Dice, y su perdición no se duerme. ¿Qué es esto, mi hermano? Usted sabe, o no sé si sepa, que los escritores mundanos, cuando les va bien con un libro, escriben una segunda parte, ¿verdad que sí? Y les va bien con esa segunda parte y escriben una tercera, y a veces hasta tienen 7 tomos de ese libro. Y lo estamos viendo, mi hermano, ahora en los cristianos. Que vemos, mi hermano, que les va bien con un libro y sacan una segunda parte. Le voy a decir por qué. Porque yo compré un libro hace mucho tiempo, porque me gustó la historia de la película. Y después supe que había una parte 2. Dije, ay, pues si no hay película número 2, pero sacaron una parte 2 de ese libro. Y lo compré y no me gustó, me aburrió. Pero me imagino que vieron tanto éxito, ¿verdad? Y sacaron una segunda parte. ¿Qué hacen? Que sacan para mujeres y lo empiezan a sacar para niños y así, por categorías. Y hay gente, mi hermano, yo no estoy diciendo que todos, pero pudiera haber gente que dice esto. Necesitamos que nos escriban un libro sobre este tema, porque los hermanos están pidiendo muchos libros de este tema y empiezan a hacer mercadería, mi hermano. ¿Y a dónde voy? Que pierden el enfoque, que es para alimentar almas y lo hacen por dinero. Entonces, mi hermano, se ponen de acuerdo, forman grupos de trabajo y escriben esos libros o esos CDs o eso, lo que hagan. Pero dice, ahí más adelante en su palabra, llegamos ahí no anoté aquí, a ver. Llegamos ahí en su palabra donde dice, los ángeles están muy cerca de Dios, mi hermano. No sé si me ayuden porque no escribí aquí. Donde dice, Dios no perdonó a los ángeles. Primera de Pedro. Donde dice Dios no, es verso 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los mandó al infierno. Y ahí están encadenados en la oscuridad hasta que llegue el día en que Dios juzgará a todos. ¿Sí lo tienen?
¿Qué capítulo es? Entonces, mi hermano, ¿a dónde voy con esto? Segunda de Pedro 2, sí. 2:4. Segunda de Pedro 2:4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A dónde vamos, mi hermano? Que ni siquiera los ángeles que estaban muy cerca de nuestro Dios, ni siquiera a ellos Dios les perdonó. Ni siquiera a ellos que rodeaban el trono y que eran perfectos, mi hermano, y que eran hermosos y que alababan a Dios con melodías hermosas, quizás más hermoso que lo que hacemos nosotros. Pero dice, si Dios no perdonó a los ángeles, Dios no perdonó a los ángeles. Dice, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados. O sea, todavía están esperando, mi hermano, para ser reservados al juicio. Entonces, ¿a quién tampoco perdonó? Ahí en el verso 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, ¿a quiénes? A los que habían de vivir impíamente. Si Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, ¿qué esperamos nosotros mismos? ¿Perdonará al mundo actual? ¿Perdonará al cristiano apóstata? No, mi hermano. No, ni siquiera esos hermosos ángeles que estaban a un ladito de él. Entonces, ahí en el verso 9 de segunda de Pedro, dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos y reservar a los injustos. ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. Esto nos demuestra, dice en otra versión, que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo y lo hará el día en que juzguen a todos. ¿En cuál lado estamos? Hágase esta pregunta. ¿En cuál lado estamos? ¿En cuál lado está usted? ¿En cuál lado estoy yo? ¿En los piadosos o en los injustos? Dice, ¿sabe Dios solucionar los problemas y dificultades que tienen los que le obedecen? Amén. Pero también habrá de castigar a los que hacen lo malo. ¿Quién es usted? ¿Es una persona piadosa o es una persona injusta? Si estamos en los piadosos, mi hermano, entonces el Señor sabrá librarnos de la tentación. Dice aquí. Pero dice ahí adelante, Él reserva. Y mire que la palabra reserva significa, como queriéndoles decir, quédense aquí un ratito. Ahí donde leíamos de los ángeles, verso 4. Quédense aquí tantito. Aquí espérense en el infierno. Todavía no, pero espérense. Los reservan, mi hermano, para ser castigados el día del juicio. Mientras están en tormento. Qué terrible, amén. Segunda de Pedro 2:7. Esta es la clase de gente que se está introduciendo en la iglesia. Gente de conducta nefanda. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. ¿Me lo puede leer, por favor? Amén. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Y qué es nefanda? Podría preguntarse usted, ¿qué es nefanda? Quiere decir que resulta abominable por ir contra la moral y la ética. Amén. Verso 7. Y libró al justo Lot, abrumado, lo vamos a decir con el significado,
por la conducta abominable, moral y ética que tenía. ¿Qué es esto, mi hermano? Lot estaba abrumado por la vida lasciva que se estaba viviendo allá en Sodoma y en Gomorra. Estaba, podríamos decir, desesperado, porque estaba rodeado de gente que era corrupta, mi hermano, que era gente sucia, mala. Digo sucia porque ahí mismo en su palabra dice, había hombres con hombres, mujeres con mujeres y haciendo sus suciedades a la luz del mundo. ¿Se está viendo eso hoy, mi hermano? Sí, porque en redes sociales suben videos donde la gente está ahí al aire libre. Hombre con hombre, váyase allá. No se vaya. No le voy a decir dónde. Pero hay un lugar aquí en Monterrey donde así están, desplayados. Se está viendo, mi hermano. Y allá Lot se sentía abrumado, dice, por la nefanda conducta, o sea, por la abominable conducta que el hombre tenía. Y hoy en día, la iglesia de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, ¿cuántos están cansados, mi hermano, de vivir en este mundo? Nadie, todos están contentos. ¿Cuántos están cansados, mi hermano? ¿Cuántos han dicho, ya, Señor, llévanos? Ya no puedo más, yo de veras, yo se lo digo, Señor, ya, por favor, termina con todo. Porque el pecado, mi hermano, está en sobreabundancia. Hay tanta suciedad y tanta basura allá en todos lados, para cualquier lado que voltee y vea. Entonces nosotros tenemos, mi hermano, que hacer esto, escandalizarnos por estas cosas, no mezclarnos, no hacernos partícipes de estas cosas de pecado que se está viviendo hoy en día a nuestro alrededor, donde lamentablemente muchos están siendo atraídos a las cosas del mundo. Vemos algunos ejemplos, mi hermano, leyendo ahí un artículo allá en la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos dice ahí el artículo que están posibilitando de esta manera que la gente pervertida, fíjese bien, explote sexualmente a los niños y las imágenes de esas perversiones aparezcan en internet. Se está aprobando eso. Y allá en Estados Unidos, mi hermano, recientemente, fíjese bien, recientemente, tres jueces, dice que echaron por tierra la posibilidad de bloquear en las bibliotecas públicas, fíjese bien, el acceso a la pornografía del internet. O sea, aprobándolo, mi hermano. Tres jueces. ¿Qué es esto, mi hermano? Que cualquier niño norteamericano, cualquier niño de allá puede ir a las bibliotecas y agarrar un libro o ver en el internet lo que le plazca, y la bibliotecaria no le va a poder decir, niño, tú no debes de haber eso. Va a ser permitido. Tres jueces, mi hermano. ¿Y qué está pasando hoy en México? Recientemente apareció también allá en Estados Unidos, un libro escrito por una mujer donde dice que ella defiende los derechos sexuales de los niños y se inspira, dice, en la legislación de Holanda, donde el año 90 el Parlamento holandés, legalizó el sexo entre adultos y niños desde los 12 años de edad, siempre y cuando haya un consentimiento. No, mi hermano, si estamos viviendo cosas que uno no sabe porque pues no buscamos, no leemos, pero el mundo está volteado al revés. Y conocemos, bueno, lo que sabemos de aquí de México, que hay tanta suciedad también. Se nos decía el domingo ahora de eso del aborto. Entonces, allá en Estados Unidos, mi hermano, ¿y qué estamos viendo nosotros aquí en México? La liberación de las costumbres, de la moral. La apostasía ya está, mi hermano. El mundo está enfriando el amor de los cristianos. Fíjese bien, el Hijo de Dios se está enfriando.
Se está enfriando. El mundo está influyendo. En vez de la iglesia influir en el mundo está influyendo en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Entonces estamos viviendo tiempos apóstatas, tiempos peligrosos, donde es necesario, mi hermano, que les estemos diciendo, que nuestro Dios nos esté advirtiendo estas cosas. A veces pudiera ser que nos molestáramos, pero dice Dios, es una advertencia para que veas todo lo que está pasando allá afuera. Todo, y sepas que estás viviendo en tiempos de apostasía y sepas que su palabra dice, no vendrá sin antes. Así que Cristo viene, mi hermano. Cristo ya viene y por eso se nos está diciendo, prepárense, no dejen de congregarse, sigan buscando en oración, sigan teniendo comunión, ámense los unos a los otros, dejen de murmurar, dejen de contender, ámense, porque vengo pronto por mi iglesia. Así que ahí en el verso 14 del capítulo 2, dice, mi hermano, ahí donde estamos leyendo en segunda de Pedro, el verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas, ¿a cuáles? Inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fíjese bien, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia. Otra versión dice, esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener intimidad con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían, fíjese, engañan a los que no confían mucho en Cristo. Y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Verso 15, andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios para seguir el ejemplo de Balaam, hijo de Beor, que quiso ganar dinero. ¿Cómo? Haciendo lo bueno, haciendo lo malo, mi hermano. Fíjese a quiénes les está hablando. Andan perdidos, pues han dejado de obedecer a Dios. No está hablando del mundo, está hablando de gente que hubo aquí, que disfrutó de gozar con los hermanos, pero que se alejaron porque eran almas inconstantes, que se dejaron de engañar y ahora ellos mismos andan engañando a otras gentes, mismos de adentro. Pero dice, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Así que el camino de Balaam, mi hermano, y Judas agrega el camino de Caín. El error de Balaam, que es la contradicción de Coré. ¿Qué es esto, mi hermano? Que el evangelismo ahora es el evangelismo posmoderno. Denúncielo, mi hermano. ¿Cómo lo vamos a denunciar? Así, predicando la verdad. El evangelio posmoderno es lo que estamos viviendo hoy en día. Así que, iglesia, nuestro Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Cristo viene porque estamos en tiempos de apostasía. El hombre de pecado ya está por salir. Pero antes de que salga el anticristo, la iglesia ya no está aquí. ¿Cuántos se quieren ir? Amén. Sí que, ¿qué tiempo es? Se me apagó esto. Le vamos a dejar aquí, mi hermano. Estaba, bueno, ¿eh? Sí, mi hermano, porque es necesario. Vamos a ver ese evangelismo posmoderno que estamos viviendo hoy en día. Amén. Donde lamentablemente muchas iglesias se están dejando llevar por ello. Por eso dice, mi hermano, que es solo un pequeño grupo, ese pequeño remanente fiel. O sea que somos muchos los que componemos la iglesia de Cristo, pero nada más un grupito son los que van a ser salvos. ¿Cuántos van en ese grupito? Amén, mi hermano. Ten por seguro,
Trabajemos por permanecer en lo que Dios nos ha enseñado. Trabajemos por permanecer, mi hermano, y denunciar el pecado. No ser partícipes, sino predicar y decir la verdad tal y como la Biblia nos lo dice. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Jesús, por esta advertencia que nos das una vez más. Cuidado, cuidado, porque estamos viviendo tiempos de apostasía. Y su palabra dice, y no vendrá sin antes que esté la apostasía. Y tú nos dices hoy, mi Dios, vengo pronto por mi iglesia. Vengo pronto por ustedes. Así que es necesario que estén más llenos de mi espíritu, más llenos de mi unción, que siempre estén viviendo como a mí me agrada. Es necesario que sigan buscando de mi palabra, que no dejen de estar reunidos escuchando mi palabra. Es necesario, iglesia, que no dejemos de tener comunión con nuestro Dios. Cristo viene y nos lo dices una y otra vez, mi Dios. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a permanecer en esa fe. Ayúdanos a permanecer en esta sana doctrina, Jesús. Que defendamos tu palabra. Que defendamos esta sana doctrina, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias por cada palabra que nos has dado. Gracias por cada advertencia que nos das, mi Dios, porque estamos viviendo últimos tiempos donde tu iglesia está agonizando, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te pido ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor. Obra en sus corazones, Jesús. Redarguye, Jesús. Y si hay algo que tengamos que quitar, mi Dios, que lo quitemos. Que lo quitemos y empiece a obrar en nuestras vidas de tal manera que vivamos una vida agradable delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a seguirnos esforzando, mi Dios. Queda poco tiempo y queremos estar contigo. Gracias, Jesús. Te lo pedimos y te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y alabanza hoy y siempre. Amén.